Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de jueves de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Marco Delgado. Ojalá que en esta noche podamos crecer juntos espiritualmente a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento. Mira, es la única forma de crecer espiritualmente. No se puede otra forma. ¿No? Eso de que orar y ponerle las manos en la cabeza, mi amado, eso no es. Orar a la distancia tampoco es. Tampoco es. Hay gente que usa muchas cosas supuestamente para decir que es el Espíritu Santo, pero realmente la única forma es estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Mira, por eso martes, jueves y domingo estamos estudiando la palabra del Señor para la gloria de Dios, para crecer espiritualmente, para que Cristo sea formado en nosotros, para no ser niños llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, emplean con astucia las artimañas del error. Mira, eso lo dice el Evangelio en Efesios 4, dice para que no seamos niños fluctuantes, llevados, como las olas del mar. Las olas del mar van, vienen. Gracias a Dios por el conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra y nos hace estar firmes en la fe para su gloria. Estamos firmes en la fe. Y cuando digo estamos firmes en la fe, me refiero a Cristo. A Cristo. Hay un versículo con este respecto. Mira como dice Colosenses capítulo 1. Nada más como referencia a lo que estoy diciendo. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, mi amado? Para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo es Cristo formado en nosotros? Dice el apóstol aquí, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra confianza, de vuestra seguridad en el Señor Jesucristo. Mi amado, esa es la fe. La fe no es en ninguna otra cosa, es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para su gloria. Muy bien. Así es como Cristo es formado en nosotros, cuando tenemos el conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra. Dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Mi amado, y el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el que nos guía. El Espíritu Santo a mí no me habla al oído. El Espíritu Santo no me despierta a las 3 de la mañana. Marco, no. El Espíritu Santo usa su espada. Efesios 6:17 dice, y tomad en vuestra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, mi amado. Por eso hay que estar, mira, martes, jueves, domingo, y ojalá pudiéramos estar más todos los días, dando estudios para que Cristo sea formado en nosotros, para tener una fe robusta, para no ser niños llevados por doquiera de vientos de doctrina, vientos legalistas y vientos anatemas que hay allí afuera. En esta noche vamos a ver un tema que se llama la ignorancia. La ignorancia, mira lo que dice, la ignorancia produce maldición. Produce maldición. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan con este respecto. Y cuando digo la palabra de Dios, acuérdate, mi amado, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el que nos habla. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, nos habla por el Hijo. Y Dios nos dio a nosotros el Espíritu de su Hijo. Tenemos el Espíritu de su Hijo. Tenemos comunión con su palabra. La palabra, mi amado, es el Señor. Gloria a Dios. Dice con este respecto, mi amado, con este hilo de estudio, ignorancia produce maldición. Mira, y ahora vamos a ver lo que es maldición
de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Ahora lo vamos a ver. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Este versículo es un versículo bien conocido para los que enseñan Biblia, los que enseñan la palabra de Dios, pero también hay otros montón que no conocen la palabra de Dios. Y todos pasamos por esa ¿qué le digo? Por esa etapa. Todos pasamos por allí. Todos pasamos por allí. Una vez a mí me regalaron una Biblia, me recuerdo como que si fuera ahora, la regalé, por cierto, porque cuando comenzaba a leer, no sabía cómo leer la Biblia y abría y me salían las genealogías. Y comencé a leer esas genealogías y nada. Luego volví a hacer otro intento y me volvieron a salir las genealogías. Seguro ahí estaba partida la Biblia en las genealogías. Y la regalé. Eso no es para mí, lo regalo este libro. Mira, en lugar de agarrar, en lugar de conservarlo, era una Biblia bien bonita, me la habían regalado en una iglesia, me la habían regalado, era bien bonita. La hubiera conservado, hoy la tuviera como la primera Biblia que yo tuve. Ah, no, la regalé. Mira, así le pasa a mucha gente. Agarra represalias contra la Biblia, agarra represalias contra el Señor, contra Dios. Represalias cuando uno les habla de iglesia. Yo le he llegado a hablar a algunas personas de Cristo. No me hable de eso. Mira, represalias. Hay que entenderlos, hay que entenderlos. La ignorancia produce maldición. No me hable de eso, me dice. Yo no quiero saber nada de eso. Pero si uno les hablara de cosas mundanas, chistes asquerosos, vulgares, dice, ja. Pero gracias a Dios, mi amado, que hablamos lo que tenemos que hablar y reciben los que tienen que recibir. Para la gloria de Dios, mire, así estamos nosotros en esta noche. Nosotros estamos martes, jueves, domingo predicando. Pero sabemos que la palabra está corriendo, sabemos que la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Sabemos que cuando venga el tiempo de Dios, como dice Zacarías, Dios va a despertar su palabra. Entonces hay que tener en las redes sociales, hay que tener mensajes bien grabados, con buenos estudios ecuánimes de la palabra del Señor, bien surtidos del Espíritu Santo, que es la palabra, para que en aquel día mucha gente aprenda para la gloria de Dios. Muy bien, dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Oído, mi amado, lo que dice Gálatas 3:10. Dice Gálatas 3:10. Vamos a usar el de los dedos. Muy bien, dice así. Porque todos, oído mi amado, lo que dice Gálatas 3:10 es muy importante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Dice, pues escrito está, maldito, oído, maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este pasaje que está citando aquí el apóstol Pablo está en Deuteronomio capítulo 27. Aquí dice el versículo 26, Deuteronomio 27:26, pero si un día vas allí, mañana o más tarde, antes de acostarte, vas a Deuteronomio, todo el capítulo 27 y 28, mira, es muy bueno. Ojalá que lo puedas entender, no vivir de lo que dice allí, porque el que vive de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Porque no puede cumplir la ley no se puede cumplir. Solamente hubo uno que cumplió la ley nada más, y es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mi amado, se queda uno admirado de ver cómo por la televisión, por la radio, por el internet, mira todo lo que es internet, YouTube, Facebook, Instagram,
y qué sé yo, otros canales allí en las redes sociales, cómo hay judaizantes, mi amado, que hablan de la ley y de la ley. Dice que nosotros los cristianos somos una falsa religión porque desechamos la ley. Y mire, tienen unos argumentos bíblicos que hasta que el que no conoce, mi amado, el que no conoce la palabra de Dios es como un niño, se lo llevan, mi amado. Por eso hay que estar con la palabra, mi amiga y mi amigo. Esas personas que son supuestamente judíos, mira, tienen unos argumentos tan poderosos a través de la palabra de Dios, donde dicen que el apóstol Pablo es el falso apóstol Pablo, que él fue el que se levantó su propia iglesia. Que Pablo esto, que Pablo no fue aquí, que Pablo no fue uno de los 12. Mira, y tienen sus argumentos. Es que el Señor dijo a los 12, vayan y prediquen a la casa de Israel, por camino de gentiles no vayáis. Y vino Pablo y comenzó a predicarle a los gentiles, y él dice, yo soy apóstol, predicador y maestro de los gentiles, y Pablo nunca fue uno de los 12. Mira, son sagaces para dar sus argumentos y los comentarios. Mira, leí un comentario, solo uno leí. Leí un comentario de esta persona que estaba enseñando esas barbaridades y dice el comentario, qué bueno que hay una mujer que está hablando la verdad por este canal. Qué bueno que esta mujer no tiene miedo para hablar la verdad. Mira, se lo llevaron, el río se lo llevó, el río de la ignorancia, Dice Gálatas 3:10, mi amada, mi amado. Este versículo es un versículo de todos los días. Este versículo hay que memorizarlo. Este versículo hay que meterlo en el chip de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Hay que recitarlo en la mañana, hay que recitarlo al mediodía, hay que recitarlo por la noche. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no guarde todas las cosas escritas en este libro de la ley. Mira, mi amado, hay que ponerse vivo. Y nosotros predicamos para que tú te pongas vivo. Mi amado, nosotros somos la voz del Espíritu Santo. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los que decimos que no es por la ley, que es por la fe en Cristo Jesús, y esto es gracia. Esto es gracia. La gracia, mi amado, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No lo que yo pueda hacer por Dios, es lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Dice, con este mismo hilo del estudio, dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Entonces, mi amado, es muy importante que anote este versículo 3:10 de Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mi amado, la única forma de no creer esto es no creer en Dios. Es no creerle a Cristo, es no creer lo que el Espíritu Santo escribió por boca del apóstol Pablo. Es la única manera, mi amado. Si nosotros decimos que nos justificamos por la ley, estamos haciendo a Dios mentiroso. Estamos haciendo a Dios mentiroso, farsante, lo estamos haciendo. Cuando nosotros oímos a esas personas que Pablo es un apóstol, un falso apóstol, y que lo que él escribió fue Satanás el que se lo reveló, mi amado, tenemos que ponernos en la balanza de Dios. En la balanza de Dios, dice el tema, la ignorancia produce maldición. Y vamos a ver ahorita qué es esa palabra, maldición. Entonces, con este respecto, dice Romanos 10:3. Dice Romanos 10:3, dice así: porque ignorando
Oído, mi amado, porque ignorando la justicia de Dios. Ignorando, aquí está hablando de los judíos. Hay que leer el contexto, hermano, todo el contexto viene desde el capítulo 9. Desde el capítulo 9 viene el contexto. Y aquí en el versículo 3 dice, hablándole a los judíos, que ellos ignoran la justicia de Dios. Los judíos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Procuran establecer la suya propia. Entonces sucede algo extraordinario. No se sujetan a la justicia de Dios. Oídlo, mi amado, eso le pasó a Israel hace 2000 años cuando el apóstol Pablo escribió esto. Hermanos, dice el versículo 1, en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Oído, todos los judíos del mundo en la actualidad, todos los judaizantes, ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que es por la ley de Moisés, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tienen celo, pero no conforme a ciencia. Mi amado, esto no se discute, esto no se duda, esto no se investiga, esto se cree. Es la voz de Dios, mi amado, que está aquí en esta palabra. Dios dice de los judíos, tienen celo. Para mí tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque ignoran mi justicia y procuran la suya propia, que es por la ley de Moisés. Por eso es que la ignorancia produce maldición, y al justificarse por la ley de Moisés, al justificarse por las obras de la ley, entonces dice la palabra de Dios que están bajo maldición. Están bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés o de cualquier otra ley que haya, están bajo maldición. Nuestra justicia, como lo vamos a ir viendo poco a poco, nuestra justicia es Cristo. Cristo es nuestra justicia, mi amado. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que tiene valor para Dios. Lo único que Dios ve es lo que su Hijo hizo en el Calvario por ti y por mí, mi amado. Dios no nos ha llamado a observar la ley ni a guardar la ley de Moisés. Dios nos ha llamado a vivir por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y por la fe, contamos con la muerte de Cristo para ser justificados delante de Dios. Oído, mi amado, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y por la fe contamos con la muerte de Cristo para ser justificados delante de Dios. Esta palabra justificados quiere decir declarados libres de toda culpa. Declarados libres de toda culpa. Gloria al Señor. Hay un versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice. Mira, allí a la par de Romanos está Hechos. Yo te lo leo, tú lo anotas. Este pasaje de Romanos, de Hechos, ¿ves? Ya voy con Romanos. Hechos 13. El versículo, vamos a hacer énfasis en el versículo 39. Ese es el versículo, el 39. Pero yo quiero leerte el versículo 37 y 38. Anota Hechos 13:39. Y yo voy a leerte el 37 y 38. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción.
Está hablando de Cristo. Aquel que Dios levantó de los muertos, no vio corrupción. Dice el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Versículo 38. Aquí está el apóstol Pablo predicando. Dice el 39, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Oído, el 39, y de todo aquello de que por la ley no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vamos a ver si puedo leerles este versículo en la Biblia NTV. Vamos a ver si no me atraso mucho. Es que no me gusta usar mucho esta tablet porque me atraso. me atraso. Hechos 13. Mira, ya llegué. Hoy llegué rapidito. 39. Dice Hechos 13:39 en la Biblia NTV. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Oído, mi amado, todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Oído, Hechos 13:39. Hechos 13:39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es Jesucristo, es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Todo el que cree en él, todo el que cree en Cristo es declarado justo ante Dios. Es declarado justo ante Dios. Esa palabra justo es declarado libre de culpa. Declarado libre de culpa ante Dios por la sola fe en Jesús, sin guardar la ley. Mira, mi amado, eso es gracia. Eso es gracia. Eso no es desgracia, como dicen ellos, ni tampoco es licencia para pecar. Esto es gracia para nosotros, gloria a Dios, los que creemos. Esto es gracia. Gloria a Dios. Dice esta palabra, hermanos, maldición. La palabra maldición dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice que es imprecación. Oído la palabra. Maldición es imprecación. Imprecación. Dice anatema. Es también anatema. Maldición. Maldición. Que se dirige contra alguien o contra algo manifestado en enojo. Oído, mi amado, lo que dice el diccionario, lo que significa esta palabra. Se dirige contra alguien o contra algo manifestado en enojo. En enojo. Es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de la bendición en sus propios términos. ¿Oído lo que quiere decir esta palabra? Maldición, imprecación, maldición, que se dirige contra alguien o contra algo manifestado en enojo. Es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de la bendición en sus propios términos. Por eso todos los que dependen de las obras de la ley, mi amado, este versículo, mira, mi amado, yo te soy honesto, este versículo yo me lo sé de memoria hace muchos días. Pero estos días que he estado viendo este versículo en varias traducciones, yo aquí tengo algunas como 5, pero en la Biblia, en el celular tengo como 20 traducciones diferentes. Y estaba viendo esta palabra, maldición. Oído, mi amado, dice, es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de la bendición en sus propios términos.
en sus propios términos. Mi amado, por eso cuando oímos a esas personas hablar que hay que guardar el sábado, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, que no hay que comer, que no hay que tocar, que no hay que ir, etcétera. Cuando nosotros oímos a toda esa gente, mi amado, esa gente es cuando Dios las entrega a esas personas, es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de la bendición en sus propios términos. Cuando la gente quiere apropiarse de la bendición de Dios guardando la ley, guardando preceptos, mandamientos, etcétera, mi amado, dice que están bajo maldición. Dice que están bajo maldición. Estas personas que predican, mi amado, que nosotros los de la gracia estamos equivocados, porque nosotros dice que estamos sin ley. Estamos en anarquía, así lo dicen ellos, estamos en anarquía. Alguien en anarquía es que está sin ley. Mi amado, nosotros no estamos sin ley. Es que estas personas nunca han asistido a un lugar donde nosotros enseñamos, ni nunca han oído una enseñanza de nosotros, porque cuando sale una enseñanza de nosotros, ellos la quitan. Ellos quieren que solo escuchemos las barbaridades de la ley de ellos. Nosotros no estamos en anarquía, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 9, que toda la ley en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, mi amado, les voy a leer este texto. Mira, aquí estoy, Romanos 12, Romanos 13, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi amado, la ley de Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 9, dice el apóstol Pablo, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, es esta, mi amado, el amor. Es el amor. Nosotros, todos los que el Señor ha llamado a pertenecer a Cristo y estamos creciendo en gracia para su gloria, nosotros no le hacemos mal al prójimo, no le robamos, no le matamos, nosotros no hablamos mal de ellos, nosotros oramos por ellos, nosotros los bendecimos, nosotros los presentamos delante de Dios, perfectos para la gloria de Dios. Aunque no anden perfectos, los presentamos perfectos. Dice la palabra de Dios que para esto trabajo y me esfuerzo todos los días para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. No en la ley, hermano, la ley no perfecciona. Los que tratan de justificarse por la ley están bajo maldición, porque es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de la bendición en sus propios términos. Por eso dice Romanos 10:3, Romanos capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira, mi amado, qué fuerte que es esto. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Mira cómo va el tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Acuérdate lo que dice Hechos 13:39. Y de todo aquello que por la ley no pudisteis, en Él, en Cristo, es justificado, declarado libre de culpa, inocente delante de Dios por la fe en Él. Por la fe en Cristo somos inocentes, mi amado, qué glorioso. Esta es una gracia maravillosa. No hay nada más glorioso que esta gracia, mi amado. No hay que hacer Shabbat, no hay que no comer esto, no toques aquello, no vayas allá. Hermano, es Cristo. Cristo es la cabeza de nosotros. Cristo es sobre todos nosotros. Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay un versículo aquí en Romanos 2:21, dice, si la justicia fuera por la ley, que está muy adelante, dice, si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Mi amado, si la ley hubiera podido justificarnos, declararnos libres de culpa, aunque sea a un judío, hubiera servido, pero no pudo. Y de todo aquello que por la ley no pudisteis,
Si por la ley se hubiera justificado a uno, Cristo no hubiera muerto en la cruz. En vano murió, por demás murió. Gálatas 2:21. Pero la ley no pudo justificar. Y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en él es justificado, declarado libre de culpa. Romanos 1:17, vamos a ver si leemos 3 versículos, por lo menos más. Dice así Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio, oído, en el Evangelio de Dios, dice, la justicia de Dios se revela por fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, dice aquí. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, en este Evangelio glorioso que nosotros tenemos, la justicia de Dios, la de Dios, no la de Moisés, la de Dios, se revela por fe y para fe. En la ley de Moisés dice Levítico 18:5, el hombre que hiciere estas cosas. En la fe de Dios, como Dios justifica, dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Es una revelación. Es una revelación. Mi amado, mientras las personas judaizantes que predican ley, que predican obras, que predican no toques, no gustes, no vayas, mientras esas personas hablan de eso, el Dios del cielo no les ha revelado la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es por la fe en Cristo Jesús no se obtiene leyendo toda la Biblia de tapa a tapa. No se ofrece, no se aprende leyendo muchos libros. No se aprende yendo a institutos. No se aprende yendo a escuelas sabáticas, a seminarios sabáticos. La justicia que es por la fe, la de Dios, es una revelación de Dios mismo en nuestro espíritu. Es una revelación, mi amado. No se aprenden en escuelas, en colegios, en seminarios, en universidades teológicas. Es una revelación de Dios para cada uno de nosotros. Yo declaro en esta hora que el Señor te revela, mi amado, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe tiene que tener, mi amado, un punto de partida. Y ese punto de partida, ese objeto es Cristo. Cristo es la fe. La fe en Cristo, Dios nos declara inocentes. Por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, por la fe en el Gólgota, Dios nos declara inocentes, mi amado. Esa es la gracia. Esa es la gracia que ellos predican en contra enseñan en contra de esta gracia maravillosa. Porque no hacemos, creemos. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Con este respecto dice Romanos capítulo 1 versículo 18. Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oído, mi amado, hay muchos individuos, hombres y mujeres, enseñadores de Biblia, que lejos de estar haciendo la voluntad de Dios, trayendo a los hijos de Dios a la fe y al pleno conocimiento y a la vida eterna, lo que hacen es detener. Oído, lo que hacen es detienen con injusticia, porque Dios ha dicho que el justo por la fe vive sin obras de la ley. Sin obras de la ley, pero ellos ponen cargas, ponen obras, ellos ponen encima, no hagas esto, no vayas, no comas. Ellos al poner cargas sobre las personas están haciendo lo contrario que Dios ha ordenado y detienen con injusticia la verdad. Pero para eso estamos nosotros, mis amigas y mis amigos, para predicarte la verdad, para enseñarte la verdad, para quitar a ese que detiene la verdad, para quitarlo de en medio y darte la verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Dice Romanos 2:8.
Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mi amado, no predicar a Cristo por la fe y predicar la ley, que es el modo de que Dios justifica, es una injusticia. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo resucitado de los muertos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4:25 dice que fue entregado por nuestras iniquidades y resucitado para nuestra justificación. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La ley no es de fe, por tanto es injusticia. Mi amiga, mi amigo, hay que ponernos vivos y estudiar la palabra del Señor para la gloria de Dios. Mira, hay que quedar aquí, ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook. Estamos también en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano, el Gran Despertar de la Gracia. Ahora estamos subiendo el estudio martes y jueves en Facebook y en YouTube también, para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA, en el centro de San José, Acueductos y Alcantarillados, Cian Sur 225 al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mira, declaro que Dios abre tu corazón, tu mente, tu espíritu, recibe la palabra de Dios para andar por fe y solo por fe, porque el justo por la fe vive. Gloria al Señor. Bendecido. Buenas noches.